a jubilaciones y pensiones dignas. Nos acompañan Juan Luis González, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Buenos días a todos. El doctor Gustavo Leal Fernández, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Muy buenas. Y Jorge Herrera, de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores. Entonces, vamos a dar inicio y la primera participación será de Juan Luis González, de la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica. Primero, muy buenos días a todos. A nombre de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que algunos de ustedes seguramente nos han escuchado, pero no saben cuáles son nuestros principios, objetivos y una estructura que venimos trabajando prácticamente ya el próximo martes 11 de octubre cumplimos 6 años de existencia como organización social a la defensa del sector energético en este país. Y con ese objetivo de poder evitar la embestida que ha generado el gobierno en contra de los usuarios domésticos del servicio de energía eléctrica, la Asamblea Nacional de Usuarios nace para poder defender su servicio y su derecho. La problemática a la que nos enfrentamos precisamente son unas reformas neoliberales, donde la reforma energética ha traído para muchos, o para miles, o para todos nuestros mexicanos, todos los que vivimos en esta gran república, pues una problemática: la privatización del sector energético, y que actualmente quienes prometieron, después del decreto de extinción de Luz y Fuerza, tarifas más bajas, y lamentablemente creo que esto no ha sucedido en todo el territorio nacional. Las tarifas aumentan de forma gradual y actualmente tenemos recibos impagables. Y la Asamblea Nacional de Usuarios decide defenderse conforme a lo que aplica nuestra Constitución, el derecho de petición, de ahí a la aplicación del artículo 16 constitucional, las garantías individuales, y por supuesto iniciar una defensa del servicio por medio de un escrito inicial de queja ante la instancia de Profeco. Y más allá de eso, la Asamblea Nacional de Usuarios, junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos logrado buscar cómo que las distintas instancias, primero, nos conozcan, segundo, nos respeten, y tercera, escuchan la problemática que se viene viviendo en este país. La NUE ha transitado varias instancias. Una, hemos acudido a Los Pinos, hemos acudido a las dos cámaras, hemos acudido a Gobernación, a Comisión Federal de Electricidad, a Profeco, y bueno, pues incluso a la PGR, porque han criminalizado nuestra lucha. Defender un servicio, dicen ellos, que estamos haciendo algo ilícito, y la NUE dice que no, estamos ejerciendo un derecho: evitar que estos altos cobros nos generen un perjuicio económico a todos los usuarios en la zona centro del país. En algunas regiones, bueno, la formalidad con la empresa estratégica o productiva del Estado tiene una condición más allá, pero no está muy alejado la problemática de que se puedan defender en las distintas regiones. La NUE dice: hay que organizarnos, hay que formarnos, hacer conciencia y buscar cómo defender este derecho. El 12 de septiembre del 2013, la NUE, junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, decidimos presentar una iniciativa ciudadana de ley en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, en la legislatura anterior, estos legisladores dicen que no les dio tiempo de leer las iniciativas presentadas, y lo que decidieron fue mantenerla prácticamente en el cajón o en la congeladora. Y ahí pronunciábamos que 7 puntos en nuestra iniciativa ciudadana de ley, respaldando tan solo nada más con 330,000 firmas. Y dice la ley que para poder ejercer o presentar una iniciativa solamente necesitan 130,000. Lamentablemente no procedió por la falta de interés de los legisladores en las dos cámaras, pero la NUE no bajó la guardia, siguió adelante, mesas de trabajo, reuniones con las distintas instancias, evitando generar la criminalización del usuario al someterse a la Ley de Protección al Consumidor. Y en este tema, el 12 de abril del año en curso,
decidimos ingresar nuevamente una iniciativa ciudadana de ley. Salimos a las calles a pedir firmas y seguramente algunos compañeros tuvieron la oportunidad de socializar este formato. La única diferencia de la presentación de la iniciativa anterior, porque son los mismos puntos, la única diferencia fue la siguiente. En la primera ingresamos el folio de la credencial de elector, ya sea la del INE o la del IFE, y al final, bueno, pues no tuvieron tiempo de leerla. En esta ocasión decidimos ingresarla sin el folio de la credencial de elector o la del INE. Y entonces nos reciben el presidente de la Cámara de Diputados, dice: no te preocupes, la recibimos, se firmó una minuta de trabajo, la retoman, pero nos dicen: ¿qué crees? La tenemos que mandar al INE. Más de 500,000 de firmas con este formato se presentaron, pero no traía este folio. La mandan al INE y el INE dice: ¿qué crees? Te voy a regresar todas tus firmas, porque carecen del folio, porque no sabemos si en verdad firmaron los mexicanos. Bueno, la NUE no tiene el poder económico para salir al extranjero y poder pedir firmas, ¿no? Se supone que la afectación es aquí en el país, no la regresa. Pero ya conocíamos cómo actuaban estos legisladores y la NUE decidió dar un paso más allá y empezar a buscar a distintos legisladores de las cámaras para que a su vez conocieran esta iniciativa ciudadana de ley. La campaña nacional de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana de reforma constitucional por el derecho humano a la electricidad. El punto 1 era solicitar al Congreso elevar a rango constitucional la electricidad como un derecho humano. El punto 2, implementar la tarifa social que garantice el acceso a la electricidad a bajo costo para todos los mexicanos. Y punto 3, implementar tasa cero al consumo de la electricidad. Punto 4, el borrón y cuenta nueva para todos los usuarios domésticos que adeuden consumos de electricidad. El 5, que se garantice la gratuidad en el consumo de electricidad en toda la infraestructura de educación básica. El 6, renacionalizar el sector de la energía. Y el punto 7, solución al conflicto de los usuarios de energía eléctrica. ¿Qué sucede con esta iniciativa? Prácticamente hemos buscado que estos legisladores atiendan la petición que hacemos la Asamblea Nacional de Usuarios, y en esta última concentración que tuvimos el 27 de septiembre decidimos salir a las calles, manifestarnos, es un derecho constitucional. Logramos tan solo la Asamblea Nacional de Usuarios hacer una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México rumbo a la Cámara de Diputados el día 27 de septiembre, donde decíamos que hay que recordarles a estos legisladores la memoria histórica de este país. No sabían ellos, no recordaban, o más bien quieren olvidar nuestra historia. Y decíamos el 27, la nacionalización de la industria eléctrica, el 56 aniversario, donde Adolfo López Mateos promulga esta nacionalización, y bueno, ahora con la reforma energética, la privatización. Y nosotros decimos, preguntamos, ¿qué es lo que pasó con esta iniciativa? Nos reciban nuevamente el presidente de la Cámara de Diputados y nos dicen que ya analizaron y que de la iniciativa solamente el primer punto pudiera tener interés para los legisladores, que sería elevar a rango constitucional la electricidad como un derecho humano. Decimos, está bien, de los 7, si uno están considerando en que sea plasmada en la Constitución, aceptamos, sería un paso importante, ¿no? Así como ya está el agua, en aplicación del artículo 4 constitucional, el derecho al agua como un derecho humano. Esto es lo que estamos buscando. Hay un compromiso, una minuta que se firma con la Cámara de Diputados, donde ellos dicen que van en la presidencia de la Cámara, van a poner un punto de acuerdo, se lo van a mandar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que consideren esta iniciativa. Y nosotros decimos, está bien. La otra parte que ellos nos comentan simplemente es buscar que se socialice a lo interno de la Cámara, porque como ellos dicen que son minoría, pues no les alcanza a poderla explicar. Nosotros decimos, como ANUE no tenemos problema. Afortunadamente, en esta gran manifestación, algunos medios decían que éramos 200, 300 y otros hasta 4,000 medios internacionales que tuvieron la oportunidad de voltear ese día. Decíamos que eran arriba de 28,000 usuarios en las calles haciendo un reclamo a la Cámara para poder conocer en qué situación se encontraba esta iniciativa. Hay un compromiso de poder tener una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales para que podamos socializar esta iniciativa
y a su vez generar que el próximo 5 de febrero, que cumpliremos un centenario de nuestra Constitución, que ya muchos ya conocemos, ya está mutilada, ¿no? Ya le cortaron cabeza, brazos, piernas, pero está el cuerpo, y ahí decidimos que ojalá y tomen en cuenta. Lo único que sí quedó muy claro, ahí estuvo con nosotros el secretario general Martín Esparza Flores, apoyando esta gran lucha social, y el único comentario que se le hace a los legisladores, que solamente con el consentimiento, el análisis que le hagan, no le cuesta un solo centavo al erario público para poderla aprobar esta iniciativa o este punto y elevar a rango constitucional. Porque ellos le ven un problema, ¿no? Para ellos todo es económico. Y nosotros como pueblo decimos, no les cuesta un solo centavo y queremos que esto para el centenario, ya que nuestra Constitución la tienen casi en el olvido estos legisladores, o la conocen pero no la respetan, y entonces decidimos que ojalá y para el centenario de la Constitución el 5 de febrero podamos tener plasmado el derecho a la electricidad como un derecho humano. ¿Ustedes creen que sea malo exigir esto? Evitar que el gobierno nos garantice un servicio y que nos den un servicio de calidad, y que no sea ya una mercancía y que esté negociando con este tema. Y bueno, la Asamblea Nacional de Usuarios ha hecho de todo, marchas, mítines, plantones, con el objetivo de visibilizar nuestra lucha. Y a través de esto estamos buscando que el gobierno obedezca el mandato del pueblo en aplicación del artículo 39 constitucional. Y ese es el objetivo de estar el día de hoy aquí. Agradezco a mis compañeros del sindicato, del ESMEO, a la Confederación, al MIR, que nos hicieron el favor de invitar para poder socializar este tema, y que seguramente, ojalá y en algún futuro podamos unificar nuestras luchas sociales para poder lograr los objetivos en común, que es sacar adelante a nuestro país, ya que estamos sometidos bajo el yugo del gobierno. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Luis. Y a continuación tenemos la participación del doctor Gustavo Leal Fernández, que nos hablará del tema de jubilaciones y pensiones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muy honrados con esta invitación y con el hecho de que la NUE nos haya podido acompañar con una voz tan autorizada. Quiero empezar celebrando mucho que podamos tener estos foros ahorita en Michoacán, directamente auspiciados por el Sindicato Mexicano de Electricistas y la heroica Confederación de Trabajadores Jubilados y Pensionados, dado que la idea es que se repliquen estos foros. Este es el primero, muy pronto en otras dos ciudades aquí de Michoacán. Así que empezaría yo agradeciendo mucho la invitación y celebrando que estemos en esta preciosa ciudad y teniendo la oportunidad de tratar este tema ante ustedes el día de hoy. El tema que yo les voy a plantear es probablemente uno de los temas más importantes en la agenda pública del país en este momento. Por ello me permití prepararles un material que trata de capturar la complejidad de este tema de manera sencilla y a la vez ubicando una alerta para todos nosotros, los que somos trabajadores activos, en relación a lo que me parece a mí es el sujeto más afectado de este tema, las pensiones, que es la siguiente generación. Ya lo decía muy bien el audio para citar a este foro, y lo estuvieron repitiendo aquí los compañeros con mucha precisión. Por eso lo que les preparé es una reflexión sobre tres generaciones y tres alternativas diferentes que tenemos en la defensa de un nivel pensionario digno. Y esta reflexión viene, por supuesto, de la gran oportunidad que me brindan a mí sindicatos combativos como el de los electricistas en esta ocasión, y muchos otros frentes que existen en el país ya constituidos y que están tratando de resolver este problema por el momento sin partidos políticos. De ahí que quisiera yo plantearles, como decía, con sencillez, pero con una información completa, que el desafío pensionario de México es muy complejo.
es muy complejo porque están de por medio 3 generaciones. La primera generación es la generación que ya trabajó y que hoy día está jubilada y pensionada. En ese universo tenemos en el país cada vez más personas, más hombres, más mujeres, y hemos visto con mucha simpatía los que queremos que este problema siga presente con fuerza en la agenda pública, que muchos de estos compañeros ya jubilados y pensionados se han agrupado en diferentes instancias, órganos, confederaciones, y en cada una de ellas hay un común denominador. Ese común denominador es que estos trabajadores que ya trabajaron están manifestando un compromiso explícito hacia la generación que viene para abajo, que es la segunda generación y que es la generación de los trabajadores activos. En México tenemos probablemente un universo grande de trabajadores activos formales, por lo menos unos 18 millones en el IMSS y unos 12 millones en el apartado B. En total deben ser, calculo yo, unos 40 millones. Ahí tenemos trabajadores de muchos tipos. Tenemos niveles salariales más altos, sobre todo en los que están más cerca de la jubilación, los que tienen 18, 20, 25 años de servicio. Pero también tenemos personas que entraron a trabajar hace 1 o 2 años en el apartado A, con salarios muy castigados, y en el apartado B, con salarios administrativos sumamente comprimidos por la visión hacendaria de lo que es el pago de los trabajadores al servicio del Estado. Este contingente de trabajadores del apartado A y B en activo es realmente el que ahora se está moviendo en la medida en que puede, pero no tanto como se pueden mover los trabajadores jubilados y pensionados. 40 millones es un número grande. Una buena parte de estos trabajadores están bajo los sindicatos de la CTM u otras figuras nuevas que han aparecido en la época del foxismo y del calderonismo, donde creció el sindicalismo de protección extraordinariamente. En todo ese segmento tenemos muy poca participación de las dirigencias en discutir el tema del desafío pensionario. Los trabajadores del apartado A y del apartado B, que están bajo dirigencias charras, realmente los tratan de adormilar, planteando que el problema no es grave. Pero los trabajadores no son tontos y saben pedir oportunamente foros, conferencias, entrevistas, porque están inquietos y cada vez están más inquietos. Finalmente tenemos la tercera generación. La tercera generación la componen los así llamados millennials. Son los jóvenes que nacieron con el siglo, el año 2000, y ahí tenemos un universo enorme de trabajadores, la mayor parte de los cuales están en la economía informal. Nuestra gran preocupación como estudiosos de este tema es que si los trabajadores jubilados y pensionados han hecho de la defensa de las 2 generaciones que vienen para abajo su tarea, y los trabajadores activos están tratando de defenderse con foros, como digo, y con conferencias. En el caso de los jóvenes, que es el segmento más afectado por el desafío pensionario mexicano, lamentablemente tenemos una ausencia total de su voz. Esto es lógico, porque si ustedes recuerdan, ninguno de nosotros cuando firmó su contrato de trabajo le dio probablemente la relevancia que tiene hoy día tener derecho a una pensión. Eso a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años, no es verdaderamente algo muy relevante, a diferencia del tema de la vivienda, que muy pronto entra en la agenda de los jóvenes. El gobierno mexicano, a través del Infonavit y del Fobiste, tiene bolsas extraordinarias de recursos y hace llegar mucho dinero a esta generación joven en términos de un financiamiento verdaderamente barato
si se lo compara con el financiamiento de la banca comercial. El tema de las pensiones, sin embargo, para la siguiente generación no forma parte estrictamente de sus preocupaciones principales. Hay recientes estudios de España que me han llamado mucho la atención, donde se ve que los jóvenes, en este caso los españoles, que llevan más de 10 años en crisis y donde no hay trabajo en el futuro bajo ninguna condición, realmente consideran que el sistema de pensiones es un asunto de sus papás, que para ellos el asunto pensionario no es un tema que tenga absolutamente ninguna posibilidad de beneficio. Sin lugar a dudas, México no es España, pero compartimos con España otros estudios que ha hecho sobre todo la Comisión de Ahorro para el Retiro, donde se aprecia que los jóvenes no lo ven como en España, pero sí consideran que eso de ahorrar en un Oxxo, en un 7-Eleven, que es la fórmula de ahorro voluntario que propone el gobierno mexicano, pues es verdaderamente una extravagancia. Para un joven, en vez de ahorrar, la posibilidad de gastarse en el mismo Oxxo ese ahorro en bebidas es realmente la alternativa. La Comisión de Ahorro para el Retiro mexicana ha gastado mucho dinero en estos estudios y ha llegado a afirmar cosas que a mí me parecen insultantes. Como las reformas de pensiones del país han fracasado, ellos quieren responsabilizar a la siguiente generación de que no ahorran porque pues no tienen cultura del ahorro. Pero en verdad no es un problema de cultura, es un problema de expectativas que hoy día ninguna de las generaciones de jubilados y pensionados y los activos realmente puede decir que no tuviera comparado con lo que hoy están planteando los jóvenes. ¿Qué es realmente lo que necesitan estos jóvenes? Pues estos jóvenes necesitan que jubilados y pensionados como los de la Confederación del SME y otros, y trabajadores activos de diferentes apartados, les den la información como jóvenes que son. Si hay un desplazamiento de la responsabilidad nuestra, no solo como estudiosos del tema, no solo como profesores, sino cada uno de ustedes como padre, como en el trabajo en el que estén, sí tienen que transmitirle a la siguiente generación algo que el gobierno mexicano no quiere transmitir. Voy a utilizar aquí el caso de un país casi perfecto para ver cómo esta información sí le puede llegar a la siguiente generación. Ese país es Austria. Austria tiene 7 millones de habitantes, es decir, Tlaxcala. Es una economía boyante, exportadora, venden muchas armas, tiene un sistema de pensiones de reparto público. Bueno, hace 3 años todo ciudadano austriaco recibe una carta en su casa, por supuesto mayor de 18 años, y ahí le dicen cuánto va a recibir de pensión cada mes. Esa carta es muy importante, porque la generación joven sabe perfectamente que su salario va a bajar hasta 40%. Y el gobierno explícitamente está diciendo, si ustedes quieren más, pues entonces como jóvenes tienen que tomar cartas en el asunto. Yo te garantizo 40% del último salario de vengado. Eso recibe un joven a partir de los 19 años. El gran problema que tenemos nosotros como país ahora es que estas 3 generaciones que tienen 3 necesidades diferentes tienen todas enfrente a un gobierno que está volteado a la realidad. El gobierno mexicano realmente no está a la altura del desafío que tenemos en materia de pensiones. Todos los que hemos seguido estos temas sabemos perfectamente que el sistema de ahorro para el retiro está cumpliendo ya 20 años y en esos 20 años ya nos mostró lo que puede ser el resultado para los siguientes 10 años. No va a cambiar nada
si las cosas se quedan como están ahorita y no reformamos lo que ya tenemos ahorita, que es el sistema de ahorro para el retiro, que se inauguró con la reforma LIMS de 1995 y con la reforma LISTE del año 2007. Es decir, la película de lo que va a pasar ya la tenemos revelada, ya vimos el final del problema. Y no solo, hay dos países que ya tienen 15 años más que nosotros con este sistema privado de pensiones. Esos países son Chile y Uruguay. En estos dos países los trabajadores ya salieron a la calle. Y lo que ellos están diciendo es que ahora va a haber que rescatar este sistema privado porque la gente se va a ir con menos del 20% del último salario después de 35 años de reformas. Entonces, las tres generaciones nuestras, la de los jubilados y pensionados, la de los activos y la de los jóvenes, tienen, a diferencia de este gobierno austriaco o incluso del gobierno chileno, tenemos un serio problema. Tenemos un gobierno volteado a la realidad. Es decir, la Secretaría de Hacienda paga altísimos salarios a un grupo de funcionarios que están en la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y ellos insisten en que el sistema es viable, en que hay futuro para las pensiones dentro del sistema de ahorro para el retiro, y que el asunto consiste nada más en convencer a los jóvenes de que ahorren más voluntariamente, porque si no ahorran más, su pensión va a ser más baja de lo que ya el sistema nos describe como constante, que es 25% del último salario de mercado. O sea, a diferencia de esos países, en México estamos subdesarrollados en materia de gobierno. Y eso no es una situación normal. En cualquier país, ante una bomba como la que tenemos de pensiones, el gobierno debería tener propuestas y alternativas para solucionar esa bomba. Aquí no tenemos nada de eso. Tenemos una descalificación sistemática por parte del gobierno de todo aquel que diga que el sistema SAR, sistema de ahorro para el retiro, no funciona. Para descalificarnos tienen infinidad de columnistas pagados en la prensa, en la televisión, en la radio, e infinidad de expertos contratados con muy buenos contratos. Casi tenemos enfrente toda la banca y, por supuesto, las 11 afores. Entonces es un combate relativamente desigual, pero el asunto es que aún teniendo ellos todos estos recursos, nosotros hemos probado en todos los foros, y por eso estamos hoy en Morelia y estaremos en todos los que podamos, que la sociedad, y ya se fue la luz, que la sociedad hoy día en México, fíjense ustedes, no digo partidos, tiene mucho mejores soluciones para enfrentar el desafío pensionario que el gobierno. Estos funcionarios de Hacienda no son groseros, pero sí son sordos. Una y otra vez les hemos planteado en el mejor tono que hay que cambiar las cosas porque los que están jubilados y pensionados ya están protegiendo a la siguiente generación, a la de los activos. Y los activos evidentemente que no van a permitir que les disminuyan en ningún sentido lo que es su derecho a jubilarse y pensionarse. Pero en particular sobre los jóvenes, hemos insistido, si ustedes como autoridades del gobierno siguen calificando a un joven que, como señalaba muy bien el audio, es víctima de la reforma laboral y cambia en 5 años 5 veces de empleo sin haber cotizado, pues ¿cómo le puedes pedir a este joven ahorro voluntario? El que está mal ahí es el que está pidiendo, y el que está pidiendo es la Comisión de Ahorro para el Retiro. Esos funcionarios no están a la altura de lo que necesitamos. Por tanto, desde mi punto de vista, en la sociedad hay propuestas y lo que no tenemos son funcionarios con los cuales dialogar para encontrar una salida en México antes
de que pase lo que ya pasó en Chile y lo que está pasando en Uruguay. Es decir, que en Chile, por ejemplo, salgan en 100 ciudades una enorme cantidad de trabajadores a exigir que se derogue el sistema AFP, que aquí llamamos Afores. Hay una ruta intermedia. México no tiene que recorrer los 10 años que nos faltan para llegar al mismo resultado que ya llegó Chile. ¿Quién va a escuchar este mensaje? Por lo pronto, el PRI de Peña Nieto no oye nada. Menos el secretario de Hacienda, Videgaray, que ya fue, y menos el que acaba de entrar, José Antonio Meade, que es verdaderamente un hombre que cree que el sistema de ahorro para el retiro mexicano es una maravilla. Los siguientes 2 años los tenemos virtualmente perdidos con el nuevo secretario de Hacienda. El nuevo secretario de Hacienda no solo está sordo, sino está tapado del cerebro, porque él cree que en efecto una cosa como el SAR, que tiene 2.7 miles de billones de pesos, es muy buen sistema de ahorro, pero resulta que solo va a pagar pensiones del 25% del último salario. Por tanto, es un pésimo sistema de pensiones. No lo entiende. A diferencia de Videgaray, que medio que dudaba, este no duda. Por tanto, aprovecho este foro de Morelia para comunicarles a ustedes que a ese secretario de Hacienda hay inmediatamente que descalificarlo como cualquier alternativa presidencial, porque en materia de pensiones solo nos haría caminar otros 10 años para llegar a que nos pase en México lo que ya pasó en Chile. Segundo, y problema muy de fondo, México, a diferencia de Chile, tiene más problemas en materia de pensiones, porque Chile es una economía muy organizada, con un país pequeñito, educado. Ahí sí se le podría pedir ahorro voluntario a los jóvenes. Pero nosotros, vean ustedes, tenemos 60% de nuestros jóvenes en la economía informal. O sea, el 40% que refería antes, los trabajadores 17, 18 millones del IMSS y los 12 del apartado B, son trabajadores formales, pero el resto son informales, no tienen contrato de trabajo. Nosotros tenemos bombas de tiempo en varios lugares, en la economía informal, en los estados, en los municipios, en las universidades públicas. Mientras Chile tiene una bomba, nosotros tenemos 5. Y estos funcionarios dicen, no, el sistema de ahorro para el retiro es un éxito, tenemos que dejar que madure. ¿Cómo pueden decir eso después de 20 años? Ya no solo maduró, ya se pudrió. Nos está probando que solo va a dar pensiones del 25% del último salario. ¿Hasta cuándo el gobierno va a estar en esa actitud volteada a la realidad? Pues en buena medida yo creo que depende de nosotros, de que nosotros seamos capaces de colocar este mensaje en más amplios sectores de la sociedad y que como sociedad nos movilicemos exigiendo una solución antes de que pase más tiempo. No necesitamos esperar 10 años más, porque lo de Chile ya mostró el límite. Incluso el caso de Uruguay, que es mucho más interesante, también mostró que el ahorro privado no era la solución para las pensiones. Era mucho mejor el esquema anterior que en México modificaron en 1995. Así que esa es la situación que tenemos hoy. En primer lugar, 3 agendas con 3 generaciones. En segundo lugar, un desafío de 5 bombas de tiempo, a diferencia de las de los chilenos, que solo una, y unas autoridades que siguen negando la realidad y gastando millones de pesos en publicidad, diciendo que el sistema de ahorro para el retiro funciona. ¿Qué creo yo que tenemos pues como tarea en este cuadro? Pues en primer lugar, replicar foros como estos ahí donde la energía nos dé todo lo más posible y donde no podamos estar nosotros con la conciencia de que muchos de ustedes, si este mensaje fue sencillo y se los logré transmitir, lo pudieran ustedes reproducir con la misma impresión que lo estamos haciendo hoy. Contamos además hoy con estas grabaciones maravillosas, nos va a ver mucha gente que no está aquí, lo sé porque me lo comentan, y para todos ellos que nos van a ver después o al rato, lo importante es que esto se siga diciendo
denunciando el fondo de la situación, que es la cerrazón de las autoridades de Hacienda. Las autoridades de Hacienda creen que los fondos de pensiones son de ellos y están equivocados. Los fondos de pensiones son de los trabajadores mexicanos y ni siquiera están suficientemente representados para gestionarlos. Nadie tiene autoridad, como pretende la CONSAR o el secretario de Hacienda, para decir el sistema funciona bien y los fondos están resguardados. No, señor secretario, usted no es el dueño de esos recursos. Son de todos los trabajadores mexicanos y parte de los patrones y parte del Estado. Ahí necesitamos otra visión para gestionar alternativas de cambio que tenemos a la mano, muchas otras, y que no nos costaría ningún trabajo empezar a ensayar. Por ejemplo, hay que pensar cosas tan sencillas como esto. Hoy día el Sindicato Mexicano de Electricistas ya tiene su cooperativa. ¿No podríamos desarrollar a partir de esa cooperativa un nuevo esquema de retiro diferente al del SAR? ¿No tendríamos la posibilidad de que esos fondos fueran utilizados de manera diferente? Según estos tecnócratas no hay de otra. O hay sistema de ahorro para el retiro, o hay Afore, como que dice, o no hay de otra. Eso es falso. Puede haber muchas otras combinaciones. Y estamos nosotros obligados a mejorar la expectativa de los que se van a jubilar, pero sobre todo de los jóvenes. Por eso para mí la tarea principal es replicar esta información lo más que se pueda con las ayudas de todos ustedes, pero sobre todo quiero destacar la importancia que aquí tienen frentes como la Confederación del SME y voces como los de los jubilados y pensionados. Esa voz es respetada, es reconocida, es una voz autorizada. Cuando habla el SME, la gente escucha. La Confederación es respetada en todo el país. Yo lo sé porque yo sí ando por el país y veo a la Confederación desde abajo. La veo desde Guerrero, desde Puebla, desde Oaxaca. También tenemos las organizaciones de jubilados del CENTE, por ejemplo, unas organizaciones que hay en casi cada estado. También tenemos a la coalición El Pidio. Tenemos afortunadamente varios frentes ya. Pero el Sindicato Mexicano de Electricistas y su confederación es una voz autorizada que debe replicar esta información en todo el país y ahorita estando en Michoacán, empezando en Morelia y en los siguientes lugares donde estaremos para constituir un capítulo fuerte michoacano que contamine o que contagie a los estados cercanos. Hay estados virtualmente, verán ustedes, donde un mensaje como este es complejo. Me refiero ni más ni menos a Guanajuato. Guanajuato es un estado que ha generado empleo. Guanajuato es un estado que está creciendo, tiene industria automotriz, industria de autopartes, tiene fuerzas sindicales, pero ahí el discurso del nuevo sindicalismo es un discurso que dice: siguiente generación, no esperen un sistema de pensiones sólidos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso tenemos que discutirlo. La voz sindical en materia de varios estados del norte de la República está siendo esperada para modernizar la propuesta sindical. Me refiero igualmente a Aguascalientes, Sonora, Durango, Zacatecas, Querétaro. En toda esa franja tenemos nuevas industrias con nuevos trabajadores, la mayor parte de los cuales no han tenido el beneficio de poder formar parte de un foro como el que hoy estamos celebrando aquí en Morelia. Así que yo creo que la organización, la ocasión y la organización de este foro es más que venturosa. Yo, además de agradecer mucho que me hayan invitado a expresar estos puntos de vista y dar mi reconocimiento explícito a la Confederación, a mis amigos Carlitos Magariño, que está aquí, a Jorge Herrera, a la NUE y a todos los que hicieron posible el evento, sabiendo muy bien la OPT, el esfuerzo que hicieron. Yo considero que esto es solo un principio. Hay una primera información puesta sobre la mesa. Tenemos que regresar con más información y con más expositores para tratar el tema del pensioniste, para tratar el problema de la Afore Copel, de la Afore Invercap, para entrar a fondo de esto que debemos reorientar porque podemos, y evitar a toda costa que el gobierno mexicano siga sintiendo que es el dueño del tema. Eso se acabó. Se acabó que ellos digan que el futuro del sistema de ahorro para el retiro es el que quiera la Secretaría de Hacienda. Finalmente me queda el espinosísimo tema
porque decía yo que esta es una agenda sindical social de los partidos políticos. Tengo que mencionarlo inevitablemente porque la salida natural de una movilización social puede ser un partido político. El gran problema es que en México, del lado del PRI, tenemos 5 partidos, financiamos 5 partidos que votan iguales. Es muy caro este sistema. Ahí tienen ustedes al Verde, tienen ustedes al PANAL, y el PAN mismo vota con el PRI en estos temas cuando le conviene. Pero separémoslo hasta acá. En el caso del PRI, en este momento y teniendo la elección del 18 por delante, no podemos esperar una sola voz autorizada que diga vamos a discutir el tema de las pensiones, sino tenemos un necio como Mir que va a decir el sistema de ahorro para el retiro está perfecto y va muy bien, tiene mucho dinero. Muy mal. El PRI tiene jóvenes. A los jóvenes del PRI les hablo. No le crean a mí. Estudien el tema de las pensiones, porque los jóvenes del PRI también se van a quedar sin pensión. Y van a votar en contra de un futuro pensionario ellos como jóvenes. El caso del Partido Acción Nacional es verdaderamente triste, porque ahí tenemos una candidata que se llama Margarita Zavala, que dice que es independiente. Bueno, ¿independiente de qué? Está casada además con un michoacano, cuyo nombre voy a evitar para que no venga la rechifla tradicional del ESME. Siempre que mencionamos ese nombre entra la mentada, entonces pueden echar ustedes la mentada. Ya sabemos de quién se trata. Esa candidata no es candidata independiente. El PAN ha votado todas las veces que ha sido necesario en materia de salud y pensiones con el PRI. El reto para Margarita Zavala es, si quiere ser candidata realmente, tiene tiempo para elaborar una agenda en materia de pensiones del PAN y una agenda propia como un partido de derecha que es el PAN. Que no diga ella que es candidata a ciudadana independiente. Hasta este momento de pensiones no ha dicho una palabra, ni una. Y estamos a 2 años del 18, ¿no? Está el otro que podría ser candidato a Naya, no ha dicho una palabra en pensiones. No tiene programa el PAN en materia de salud y seguridad social, nada. Y tal vez para muchos de ustedes el lado doloroso de la izquierda, el PRD y Morena. No hay propuesta, no tenemos los documentos. Por eso quería decir yo, para terminar, la agenda de pensiones del país es una agenda efectivamente, en este caso, de voces sindicales autorizadas y es una agenda ciudadana. Mientras los partidos empiezan a hablar algo, nosotros podemos avanzar. Y lo primero que tenemos que hacer son más foros como estos, más capítulos para la Confederación como ahora el de Michoacán, y evitar que el gobierno mexicano siga mintiendo diciendo que aquí no hay un problema. Hay un problema en serio, pero lo podemos resolver con o sin el PRI, con o sin la Secretaría de Hacienda, pero poniendo por delante, por supuesto, la defensa de los jóvenes, la defensa de los activos y sobre todo contando con la honrosa colaboración de jubilados y pensionados de la Confederación del ESME. Muchísimas gracias por su atención. Pues le agradecemos al doctor Gustavo Leal por su participación muy importante y seguro que continuaremos con esta agenda de jubilados y pensionados, una agenda que es válida para los jóvenes y los adultos y adultos mayores. A continuación le daremos la palabra a Jorge Herrera, integrante de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores. Buenas tardes, compañeras, compañeros, ciudadanos de esta hermosa ciudad de Morelia. Aquí estamos efectivamente en un primer foro que pretendemos de varios realizar en el estado de Michoacán. Hoy, por algunas cuestiones que coinciden en fecha con otros eventos, nosotros venimos trabajando, además del tema de jubilaciones y pensiones que ya muy bien ha señalado el doctor Gustavo Leal, dentro de nuestra plataforma de lucha, además
tenemos el asunto de la seguridad social, el problema de la salud y el problema de los adultos mayores. Y hoy, coincidentemente, esta fuerza que tenemos, bueno, se ha dividido porque los compañeros de salud ayer llevaron una magnífica movilización aquí en la ciudad de Morelia y hoy están en una reunión, además de que están en un plantón a espaldas aquí de Catedral, a unas calles están teniendo una reunión. Yo quisiera precisar, el doctor Gustavo en varias ocasiones repitió que la Confederación del ESME, efectivamente esta Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores nace a iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas hace 10 años. Recientemente, el 26 de septiembre, cumplimos 10 años de existencia como confederación a iniciativa del sindicato, pero no solamente la conformamos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde su fundación, en su primer comité o dirección nacional, están integrados compañeros de diferentes sectores del seguro, trabajadores del Seguro Social, trabajadores del ISSSTE, trabajadores de Mexicana de Aviación, trabajadores del Magisterio, incluso trabajadores del Magisterio que no están ni en el CENTE ni en la CENTE. En Mexicali acabamos de nombrar el Comité Estatal de Baja California y fundamentalmente con compañeros del CETE, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación Estatal. Ellos no pertenecen ni al CENTE ni a la CENTE y están afiliados y uno de sus compañeros forma parte de nuestra dirección nacional. Tenemos presencia en más de 12 estados del país, incluyendo en la Ciudad de México, y tenemos una plataforma de lucha, fundamentalmente algo que ya desarrolló el doctor, que son el tema de las jubilaciones y pensiones, que podríamos decir es nuestra bandera, y ahí tenemos una iniciativa, tenemos una propuesta para modificar no solamente lo que bien ha señalado el doctor de estos 20 años de fracaso de las AFORES. Queremos transformar esta situación con una iniciativa ciudadana, construyendo algo que nosotros llamamos Instituto Nacional de Pensiones. Esto nos llevaría a profundizar un poquito el tema, pero yo quisiera señalar que además de esto está el asunto de la salud. Y hoy para los que somos adultos mayores, el problema de la salud se complica a partir de estas políticas que se vienen aplicando en el país. ¿Qué significa esto? Cuando estos gobernantes que tenemos actualmente, que aplican una política que decimos neoliberal, que fundamentalmente consiste en transformar todo lo público en privado, llega a un extremo cuando la salud se lleva a esta situación. Hoy la salud es una mercancía o está vista como una mercancía, y en ese momento deja de importarles poco la salud, y por lo que les interesa participar en el sector es para la cuestión de las ganancias. De tal suerte que hoy ya para los que somos adultos mayores ya no tenemos en el Seguro Social, los que tenemos esa condición de prestación del Seguro Social, ya no tenemos un carnet. Ahora se nos entrega una cartilla de adulto mayor y se nos dice que podemos acudir no solamente a la institución que es el Seguro Social, sino podemos ir al ISSSTE, podemos ir a los hospitales de Pemex, a los de salubridad, y esto pareciera en principio que es un beneficio, que es algo bueno, que se abre la posibilidad de atención no solamente en un lugar o en una institución, pero el asunto es que lo que no nos dice que esta atención está limitada a un nivel básico, porque tratándose ya de una cuestión que rebasa esta cuestión del diagnóstico, que es ese nivel básico de atención, bueno, lo demás pues ya nos va a costar. Y el problema es cuando a esta edad, que se vienen problemas de salud, de enfermedades crónico-degenerativas, bueno, que requieren de especialidad y que requieren de un recurso, pues ya no nos lo van a atender.
nos los van a trasladar vía pólizas con seguros privados. Y entonces ahí en ese momento se vuelve la salud una mercancía. Y entonces el que tenga dinero, pues va a poder atenderse. Y el que no, ni modo, se quedará en ese nivel de atención básico, como es lo que se denomina el seguro popular, que aquí lo ha dicho muchas veces el doctor en sus contribuciones, ni es seguro ni es popular. El asunto es finalmente que nos llevan a una condición hoy en este modelo, y además que se junta con el cambio de la pirámide de población, de la población. Hoy somos cada vez más adultos mayores y esta situación va a ir agudizándose. En perspectiva, la población mexicana se va a hacer una población de adultos mayores, una población vieja, y sin recursos, con los problemas que ya se manejaron, ya se mencionaron aquí, problemas de empleos precarios, que no genera uno derechos. Bueno, pues finalmente va a acceder a cierta edad a estas condiciones y se prefigura un escenario muy difícil. O sea, en condiciones, decía el doctor, con los que tenemos afores en estos 20 años que lleva este sistema, a acceder a una pensión de 20-25% del último salario y sin la seguridad social como la teníamos garantizada a través de las instituciones que fueron creadas por el pueblo de México y en beneficio del pueblo de México. Entonces el problema de la salud junto con el problema de las jubilaciones nos genera un escenario muy difícil para las próximas generaciones. El asunto, además de los adultos mayores, de esta situación del cambio de la pirámide generacional. Hoy somos en el país 12.6 millones de adultos mayores. De esos 12.6 millones de adultos mayores, 9 millones no reciben ningún tipo de prestación, no tienen ni jubilación ni pensión, la enorme mayoría. Y entonces es una situación que desprotege a uno de los sectores vulnerables. El adulto mayor es un sector vulnerable en la sociedad y el Estado mexicano no tiene tampoco una política de atención a los adultos mayores, ni siquiera reconoce sus derechos humanos. Recientemente en San José de Costa Rica, en la OEA, se llevó a cabo la reunión de derechos humanos de los adultos mayores y el gobierno mexicano no firma esta declaración, y lo vemos en los hechos. En la Constitución solamente hay migajas, hay cuestiones asistenciales solamente para el adulto mayor y hay una desprotección, y es muy triste ver, porque esa es la realidad que hoy vivimos, que gente que debía estar descansando, que debía estar jubilada, que debía estar pensionada y en su casa, pues tiene que andar buscando trabajo, ¿no? Y ahora ya vemos con naturalidad que gente adulta mayor que no sabemos ni qué tipo de padecimientos tenga, están en la cuestión de lo que nosotros llamábamos o conocíamos como los cerillos en los centros comerciales, envolviendo los productos, las mercancías, y esa es una condición que además de injusta es inhumana. O sea, debemos de acceder, debemos, después de servir al país durante los años de nuestra vida productiva, acceder a una vejez digna, y por eso parte fundamental del programa de nuestra confederación está el adulto mayor, de tal suerte, como lo comentaron los compañeros que me antecedieron, el compañero Juan Luis, algo que vienen haciendo en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, fundamentalmente en la zona centro del país, incluyendo aquí en la parte de Tepustepec, en Michoacán, en Contepec, han organizado los usuarios de la energía eléctrica, y el usuario de energía eléctrica en su mayoría son adultos mayores. Su base social de la NUE, su padrón, es aproximadamente de 60% de adultos mayores, y nosotros decimos que ahí nosotros tenemos participación como confederación, impulsar que al adulto mayor se le dé el beneficio, se busque la lucha por una tarifa social.
porque si no tiene ese beneficio, el adulto mayor en condiciones precarias se ve en la disyuntiva: o come o paga la luz. Y ese es el problema de los demás servicios, todo tiende a ser privatizado. Decíamos, es una característica de esta cuestión del neoliberalismo, transformar todo lo público en privado. Entonces es una condición que se va agudizando, que ojalá pudiéramos ser capaces, a través de este tipo de eventos, de estos foros, de ir penetrando en la población, ir haciendo conciencia. Bien, se ha señalado que además del problema de los adultos mayores, el afectado mayormente son los jóvenes, y están ausentes de este tipo de discusiones. Bueno, tendremos que ver también como organización cómo llegar a estos sectores, cómo imbuir a los jóvenes que actualmente están laborando, los que tienen trabajo, se vayan imbuyendo en la problemática y viendo la necesidad de organizarse. Ya está planteado, hay una serie de especialistas, incluyendo al doctor Gustavo Leal, hay otros compañeros académicos que están tratando de imbuir estas ideas en la sociedad. Bueno, nosotros decimos, ahí está el análisis, ahí está el diagnóstico, pero no se debe de quedar ahí. ¿O qué sigue después de eso? Pues nosotros pensamos que la organización y la confederación es una alternativa, es un elemento de lucha que nosotros pensamos que se pone al servicio de la sociedad para tratar de impedir que sigan avanzando en estas políticas depredadoras. Son verdaderamente insaciables. Esto de las pensiones y jubilaciones, la cantidad que se tiene ahorrada después de 20 años en este sistema, de 2.600.000 millones de pesos, no, los dueños de esos dineros, que somos los ahorradores, los trabajadores, no decidimos a dónde se van y no recibimos nada de ese dinero. Entonces, bueno, pues algo hay que hacer, y la Confederación plantea en su programa de lucha la creación de este Instituto Nacional de las Pensiones. Tenemos una estructura, tenemos un programa de trabajo que venimos impulsando en el país. Hoy nos toca estar aquí con ustedes en Michoacán, vamos a desarrollar en este mismo estado otros foros y seguramente vamos a regresar aquí a Morelia, pero ojalá seamos capaces entre todos de ir dando a conocer esta situación, ir metiendo en la idea de cada uno de nosotros la necesidad de que tenemos que dar una respuesta a algo que aparentemente no nos está afectando y lo vemos como algo ajeno, y ese es un problema. Hasta que no nos llegue el problema no empezamos a intentar movilizarnos. El asunto es que ya está. Este tipo de políticas, este tipo de situaciones que están pasando para los adultos mayores fundamentalmente vienen de fuera, son recomendaciones de la OCDE, y esas recomendaciones pues sabemos que en este país se vuelven verdaderas instrucciones, verdaderos mandatos, y están esperando en el legislativo, en las cámaras, el momento oportuno para darle continuidad a este tipo de recomendaciones. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera de organizarnos, de crear un gran frente a partir de nuestras propuestas y revertir esta situación. Se ha señalado que no son cosas que no se puedan modificar. Hay ejemplos. En Argentina se revirtió el proceso de las AFORES y se creó una situación de algo similar a lo que estamos planteando. Bueno, sí se puede, hay ejemplos. En Bolivia hay una ley que modificó esta cuestión también de las AFORES. En Chile se ha dado una gran movilización, ahora en Uruguay. Nosotros creemos que en México debemos de ser capaces, nosotros ponemos a disposición de la sociedad nuestra confederación y ojalá seamos capaces de movilizarnos, de crear la conciencia necesaria y crear ese gran frente de lucha. De mi parte sería todo. Yo creo que está hecho el análisis. Bueno, pues ahora está la propuesta de que ponemos a la sociedad, la Confederación de Jubilados,
para enfrentar esta batalla por venir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al señor Jorge Herrera. Y ahora entramos a la última etapa de este foro, que es una ronda de participaciones. Si alguna persona aquí de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta, alguna participación, está el micrófono abierto. Esperamos participaciones. Willy. Adelante. Compañeros, buenos días o ya buenas tardes, ¿verdad? Bueno, muy interesante el tema. Nos da pauta porque como Frente Cívico Social de Michoacán le damos la bienvenida. Somos de la comisión de prensa de este frente, donde estamos más de 50 organizaciones, sindicatos aquí en Michoacán. Decía, nos da pauta para elementos sustantivos. Nosotros tenemos el aniversario el día 21 y el día 22 de octubre, entonces qué mejor momento en esos días para estar expandiendo, difundiendo lo que ustedes nos dieron a conocer el día de hoy. Tenemos 11 meses, vamos a tener el día 22. Bueno, tenemos el día 21 una gran marcha, un evento cultural aquí en la otra plaza, y el día 22 es un foro precisamente. Están invitados todos. La pregunta es, aquí en Michoacán, bueno, yo me jubilé en el 2010. Para mí no hubo problema el primer bono que nos dan por parte de MedLife, pero del mismo año 2010 hasta la fecha muchos compañeros ya no les llegó los 25,000 pesos. Entonces sería la primera pregunta, como viene a nivel federal, federal, efectivamente, de la cuestión educativa. El otro es que estuvimos el año pasado en el primer Congreso Nacional de Jubilados Pensionados a nivel nacional, entre ellos estaban también Oaxaca, Chiapas, Guerrero, varios. Allí el que nos dio la conferencia precisamente fue el secretario de Jubilados del SME, también, compañero, ¿verdad? Bueno, pues nuevamente este agradecimiento, fue una gran experiencia. Para la otra situación sería qué elementos o qué requisitos para integrarnos a esta confederación a nivel nacional, por favor. Pues mire usted, no sé si quiero ahorita, bueno, en primer lugar muchas felicidades al Frente Cívico, nos da muchísimo gusto que estén aquí, y esto justamente es una propuesta lo más amplia posible como para el Frente. Del bono federal, si quiero ahorita terminando el evento me cuento un poquito más, porque no sabía que haya llegado y lo hayan interrumpido. Si es del sector educativo, ahorita si quiere lo platicamos, ¿verdad? Y respecto a la conferencia, justamente es lo que yo decía, sí, en efecto, la confederación es la confederación integrada por muchos sindicatos, Jorgito Herrera, pero sin lugar a dudas, hay que decirlo, el huésped y el que le ha dado la visibilidad ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas, como muy bien reconoce usted, y para formar parte de eso, no sé si Carlitos o Jorge, Carlitos, que no ha tomado la palabra, si fuera tan amable de acercarse, es el presidente de la mismísima confederación. ¡Bravo! Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos aquí porque, ya lo dijo Jorge, que es el vicepresidente de la Confederación, estamos intentando articular, estamos intentando organizar. Los gobiernos, particularmente los mexicanos, se han excedido, han hecho un abuso fenomenal de nuestros derechos y nuestros intereses, por la simple y sencilla razón que nosotros, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los adultos mayores, no hemos sido capaces de formar, de construir un frente, perdón por la redundancia, que le haga frente a esas políticas excesivas y de despojo
de nuestros derechos. Entonces la Confederación está jugando un papel que tiende a poder construir y despertar el ánimo, el orgullo, la gallardía de los trabajadores mexicanos. No queremos ser los que estemos por encima de las otras organizaciones, por el contrario, queremos ser partes iguales y todos iguales en un frente, en una confederación que, como bien decía Jorge, tenemos presencia en varios estados de la República, y aquí, después de los foros que hagamos en Michoacán, vamos a regresar a tratar de formar el Comité Estatal de Michoacán de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Si nosotros, compañeras y compañeros, nos tiramos a la desidia, nos tiramos a la conformidad de que lo que dijo el presidente está bien, o lo que dijo el partido en el poder está bien, y nos cruzamos de brazos, más temprano que tarde vamos a ser despojados de lo que nos pertenece. Y coincido con la opinión del doctor Gustavo Leal. Esto de la modificación de la ley de las AFORES, el mayor ahorro del 6.5 al 18, la prorrata que van a hacer con la ley de 1997, con la de 1973, tiene una gran dedicatoria, no solamente para los jubilados, pensionados y adultos mayores, va con dedicatoria a quienes ya están trabajando y ya están ahorrando para menoscabar sus derechos y sus recursos, y va con la dedicatoria a toda la niñez y juventud, para que cuando tenga empleo, que es muy difícil en México tener empleo, otorgar, entre comillas, pensiones miserables. Vamos a regresar la rueda de la historia que prevalecía hace 100 años. Y yo creo firmemente que los trabajadores mexicanos, los que somos ancianos, como dicen los chavos, los que somos rucos, sí, así nos dicen de cariño, y está bien, hombre, no hay ningún problema. Los trabajadores que hoy están y los de mañana, tenemos que juntarnos. No es un problema de jubilados solamente, no es un problema de pensionados solamente, es un problema de los trabajadores, particularmente lo digo así, es un problema del pueblo. Y entonces, ¿qué se necesita para poder pertenecer a la Confederación? Primero, tener plena conciencia de que si no nos defendemos, nos van a dar hasta con la cubeta. Segundo, lo único que tenemos que hacer, y lo vamos a dejar en manos de nuestro compañero Nelson, si nos hace esta amable, ahora que vayas al DF, te vamos a dar el formato de afiliación de la Confederación. Lo único que se necesita es todos los datos que se piden en el formato, 2 fotografías tamaño infantil y el valor de la credencial, que es de 5 pesos. No es más que eso, y podemos afiliarnos a la Confederación, los jubilados, los pensionados y los adultos mayores. De tal suerte que, compañeras y compañeros, porque ya mencionaba y quisiera profundizar brevemente en ello, el programa de lucha. Punto 1. Iniciativa de ley ciudadana con el acopio de cuando menos 130,000 firmas, que podemos hacer un gran trabajo porque hay que hacer una campaña nacional para insertar en el Congreso de la Unión esa iniciativa de ley que tiende primero a abrogar la ley de las AFORES y crear una nueva ley del Instituto Nacional de Pensiones, ojo, pero que el gobierno, que el Estado, sea el garante del respeto y prevalencia de esos recursos nuestros, que voy a darles un dato que los va a horrorizar. Decía Jorge que tenemos en las AFORES un ahorro de 2.600.000 millones de pesos. Nos quieren cargar el muertito a los jubilados y pensionados, que somos los causantes de la crisis económica, porque nuestras pensiones y jubilaciones asfixian el presupuesto del 2017, que por cierto nace mucho con 239,000 millones de pesos de recorte presupuestal. Bueno,
nos cargan ese muertito, pero toman de nuestra lana, de esos 2.600.000.000.000, para pagar proyectos privados de construcción. Y si hay fraude o no fue rentable, nos cargan el muertito de las minusvalías. No dicen lo crudo. Las minusvalías no son más que pérdidas para los fondos de pensiones de los trabajadores. Pero amén de ello, hay en el Estado mexicano, particularmente en el Ejecutivo Federal, que es el que maneja la lana, hay un déficit financiero de 132.000 millones de dólares, que si lo multiplicamos, ojo, por la paridad que prevalece hoy de 20 pesos por dólar, nos vamos a dar cuenta que esa multiplicación nos arroja 2.600.000.000.000 de pesos. Con eso nos quieren despojar y tapar el hoyo, el boquete financiero que le han hecho al país. Tiene razón el doctor Gustavo Leal cuando el que ya se fue, que es Luis Videgaray, como que quería o no discutir con nosotros. Lo único que hizo fue con una convención de las Amafore, de todas las Afores, para ponerse de acuerdo cómo nos despojan. Y José Antonio Mil ahora dice que es necesario ahorrar porque es un éxito. Si fuera un éxito no tendría por qué moverse la ley de las Afores, pero no, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Uruguay, pretenden tomar nuestros ahorros para tapar el desaseo, el mal manejo de los recursos del país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que articularnos con la Confederación, tenemos que ser el Frente Grandote, pero también tenemos que denunciar como estrategia política, doctor, de lo que está pasando en México. Fíjense bien, un licenciado que fue contratado por un trabajador, funcionario de segundo nivel de la SEP, de la Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública, estaba peleando que a su cliente se le pagara una pensión por invalidez en tanto que tiene parálisis cerebral. Y se la están negando. Se puso a investigar y se da cuenta de que GNP y MetLife tienen contratos de seguros de vida para los expresidentes. Llámese Luis Echeverría, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón. ¿Saben cuánto cobró Paloma Cordero por la muerte de Miguel de la Madrid? ¿Saben cuánto cobró Xaxa Montenegro por la muerte de José López Portillo? 22.187.000 pesos. Y no le pueden pagar al trabajador su seguro de invalidez. Y además los expresidentes, ¿no?, están cobrando alrededor de 50 millones anuales de pensión, independientemente de los gastos de la seguridad que tienen de los militares y de los empleados de administración. Me decía un compañero el miércoles, en eso no hay que pensar, Magariño, eso no tiene caso. No, sí tiene caso. Tenemos que hacer una denuncia de la corrupción y de los excesos que comete el gobierno con nuestros ahorros, ¿o no? Pero además, el doctor, que tú conoces bien, el doctor Elisur Arteaga Nava, que es uno de los máximos constitucionalistas del país, dice: se violenta el concepto de igualdad y equidad de la propia Constitución y se agrede implícitamente el artículo 173 de la Constitución Política. Por tanto, son anticonstitucionales esos seguros de vida y esas pensiones y hay que anularlas. Desde la Confederación decimos y lanzamos el reto y la demanda en el pueblo de México que se deben de anular las excesivas pensiones y los seguros de vida de esos vividores del erario federal y que sangran nuestra economía, compañeras y compañeros. Y solamente lo pongo como ejemplo. Hay muchos más y entonces tendremos que levantar la voz, pero una voz organizada, una voz acompañada por los intelectuales como Gustavo Leal, como Odilia Ulloa, Yamile Moncada, que son gente que conocen el tema, gente que nos ayuda y que con ayuda también de los analistas del Seguro Social vamos a insertar esa iniciativa de ley para que veamos cómo podemos rescatar el asunto de nuestros recursos acompañado, ojo, de una demanda ciudadana vinculatoria
para que paguen con cárcel y regresen la lana quienes hayan abusado de nuestros recursos. Los invitamos a ello, no nos quedemos en el discurso, mentémosle la madre a los expresidentes si es posible, pero esa mentada de madre, traduzcámosla en lucha, en pelea, en articulación y en organización, y haremos de nosotros, de los jubilados y pensionados, de los adultos mayores y de los nuevos trabajadores, el México que queremos con oportunidades para todos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más quisiera hacer alguna participación, alguna pregunta. Y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. En este evento quiero tomar la palabra a nombre de un colectivo de activistas de la OPT aquí en Michoacán y compartir en buena medida lo que los expositores nos han ofrecido a manera de reflexión y también como un llamamiento a la lucha organizada. Ha sido difícil y los compañeros que están aquí presentes no me dejarán mentir que en el plano de la organización nos enfrentamos a esa gran crisis de crecimiento de las agrupaciones. Toda vez que pues lo hemos percibido que hay una gran necesidad de la unidad, pero no de esa unidad tumultuaria, esa unidad que se moviliza solamente en periodos de algidez o de grave necesidad, o como un recurso así lanzado de manera desesperada para poder defender algo que requiere pues una lucha larga, prolongada y de gran consistencia. Aquí en Michoacán pues ya nos tocó vivir en ocasiones anteriores, por ejemplo, la formación de la OPT, el registro de la OPT a nivel nacional. Le apostamos a que las estructuras sindicales del Big Brother de aquí mayor, del movimiento que es el magisterio, iba a hacer uso de los recursos, de la estructura y la capacidad de movilización para darle cobertura, no para echar la bendición o decir que ellos iban a apadrinar o encabezar esta gran jornada nacional, simplemente que brindaron la cobertura para que se sentara un antecedente muy diferente al de los partidos políticos aquí en Michoacán. Un fenómeno muy grave que estamos viviendo. Ya nos decían que a nivel nacional hay este gran problema, ¿no?, de la organización. Pues aquí en Michoacán también se vive. Y es un problema de actitud, yo diría, de la gente que por años ha estado de una u otra manera jugando un papel protagónico, un papel de liderazgo, un papel de compromiso, y que en momentos como este, pues no sé en dónde estarán, pues. Seguramente están esperando que se ajusten los engranajes a nivel nacional para que sus partidos los pongan en movimiento y vengan a hacer un nuevo montaje, ¿no? Ese montaje político que tanto ha costado, pues, y que ya lo vimos en la pasada jornada en la Coordinadora Nacional. Hubo muertes, hubo desaparición de compañeros, hubo una represión brutal, feroz, inmisericordia en contra de los luchadores sociales, no tan solo del magisterio, sino de las mismas comunidades. Y aquí parece que estamos en recreo, pues no sé, mis dirigentes a lo mejor andan buscando Pokémones o no, hacer un té. Seguramente, y no se rían, es la verdad, o sea, parece que les dieron recreo, que Silvano ya después de instalar la mesa de diálogo ya los mandó nuevamente a que busquen un rinconcito en el cual puedan revisar los acuerdos de algo que ya nos deben. Rezago de salarios, bueno, el problema de los normalistas. Y en todos los sectores vamos a ver que hay un extraño fenómeno, bueno, ni tan extraño porque los que llevamos ya algunas décadas, desde que éramos chavos en las normales o en las universidades, nos enfrentamos a ese fenómeno, ¿no?, del oportunismo. Entonces, es un problema de actitud que sí tenemos que revisar mucho. Y aquí, bueno, ya hablé a lo mejor así de lo desagradable, lo negativo. Me gustan mucho las últimas intervenciones que se han dado de parte de nuestros compañeros que están haciendo el trabajo de organización a nivel nacional. Se requiere trabajo, pero no un trabajo aislacionista, un trabajo de dispersión, de espontaneismo, un trabajo de organización que requiere trabajar horas extras. Miren, yo soy maestro de primaria, soy profesor de primaria. Yo no necesito que mi secretario delegacional me diga qué hay que hacer.
menos el director de mi escuela, que ahorita pues está lavando el coche, no sé dónde esté. Seguramente aquí mucha gente, fíjense que ante la falta de organización se encuentran desvinculados, o sea, como que no sienten el compromiso. Hace unos meses se logró establecer un foro muy importante aquí en Morelia con los compañeros del SPUM, compañeros del sector universitario, y un acercamiento casi instantáneo, directo, automático con los compañeros del sector salud. Qué bueno que ellos siguen en las jornadas de lucha, pero aquí el llamado sería la unidad, compañeros. A lo mejor muchos de los que estamos aquí venimos a título personal y es la realidad, pues. Eso habla de que hay necesidad de que hagamos un trabajo de mayor compromiso, que rompamos con esas formas verticales, formalistas, burocráticas que siguen muchas organizaciones sindicales aquí en Michoacán, partidos políticos, agrupaciones que se forman pero que solamente lo trazan los compromisos en función de tareas que le sirven a la organización, sin importar todo lo que se mueve alrededor. Entonces, yo quiero hacer este llamado como activista de OPT para que hagamos ese esfuerzo. Qué bueno que se habla de que va a haber otros 2 eventos aquí a nivel estatal, antes de entrar a una nueva ronda, pues. Y agradecerle a los compañeros que vienen de México, ¿no? De veras, tómenlo así, como una inquietud muy personal, compartida con bastantes compañeros. Tenemos que activar al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Y ojalá que en una próxima fecha tenemos aquí el compromiso de buscar a los compañeros del sector salud para empezar a sacar algunas tareas inmediatas. Hoy consideramos muy importante el trabajo de difusión, el trabajo de vinculación. Que este trabajo de vinculación no tenga que ver con el hecho de dar una respuesta cuando ya el gobierno nos dio un golpe, sino antes, prever todo lo que se viene, ¿no? Dice un compañero, nos cargó a chingar todo, ¿no? Por lo que mencionan de las 3 generaciones. Las 3 generaciones estamos en la cuerda floja, ¿no? Y el peor, la generación más reciente, la de los jóvenes, está patinando porque no tiene nada. Ni siquiera un recurso que de manera legal lo ponga a discutir con la parte patronal qué se debe hacer para garantizarle un retiro digno. Aquí los trabajadores en activos tenemos que nuevamente reorganizarnos, reagruparnos. Y qué bueno, me parece más sano lo que plantea el compañero presidente de la Confederación. Si nuestras agrupaciones gremiales, sindicales no le entran, yo como ciudadano tengo que ir ahí. Y nadie me puede impedir nada, sino simplemente el hecho de que yo estoy defendiendo lo que me ha costado. Mi ahorro, todo lo que me descuentan del ISR, todo lo que me están descontando para un fondo de pensiones que ya está desaparecido. Entonces, todo esto, compañeros, lleva a que de manera personal, quienes estamos aquí, hagamos ese esfuerzo, busquemos la forma de organizarnos, que nos convertamos en promotores de este nuevo foro, que seguramente ya, me gustó la palabra esta de capítulo, ¿no? Tenga ya tareas organizativas y compromisos para salir, no solamente a marchar, tenemos que visitar las colonias, tenemos que visitar a los compañeros que tienen problemas laborales, tenemos que hacer una gran cantidad de tareas. Una vez le planteaba a los compañeros de Tepoztepec, montemos un campamento aquí a un lado de la catedral, y de ahí salgamos a las colonias. Parece que no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Por último, compañeros, Michoacán es uno de los estados que vive de las remesas de los compañeros que trabajan allá en los Estados Unidos. Entonces, aparte de la informalidad, tenemos una población que vive prácticamente de lo que le viven de allá del exterior. Estamos prácticamente viviendo de milagro, entonces. Muchas gracias, gracias por haber venido. Bueno, esta participación damos por terminado el foro. Está convocando el día 22 de octubre en la escuela secundaria popular. No se oye, mejor párate y fuerte. En la secundaria popular el 22 de octubre para continuar este esfuerzo organizativo. Esto apenas es el primer paso, este es el punto de arranque. Estamos invitando a todas las organizaciones, todas las personas, el día 22 de octubre a las 11 de la mañana en la secundaria popular para
continuar con este esfuerzo organizativo. Como dicen los compañeros, esta iniciativa debe de involucrar tanto a jóvenes, adultos y adultos mayores, porque es un problema que también impacta a los jóvenes. Y también algo que tenemos que decir es que esta iniciativa de privatización esta iniciativa de privatizar las pensiones es impulsada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y es una iniciativa que se está llevando a lo largo y ancho del mundo. Entonces es algo que tenemos que unirnos, nos tenemos que unir en lo inmediato, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, pero también tenemos que unirnos con las y los trabajadores de otros países del mundo. Aquí mismo en Michoacán tenemos grandes movimientos en defensa de las pensiones, como es en el caso del Sindicato de Empleados de la Universidad, de los profesores también de la universidad, que hoy mismo se están viendo, digamos, las autoridades pretenden afectarlos de una manera bastante dura. Bueno, finalmente finalizo invitando a todos los compañeros y compañeras, a todas las organizaciones, que nos veamos el próximo 22 de octubre en la Secundaria Popular a las 11 de la mañana para continuar con este esfuerzo organizativo y continuar con la organización de estos foros. ¿Dónde está esa secundaria? De estos otros foros en otras partes del estado. La Secundaria Popular se encuentra a espaldas del Colegio de San Nicolás, exactamente en lo que es la continuación de la calle Aquiles Cerdán. Ocampo. Bueno, se llama Melchor Ocampo la calle, pero es la continuación de Aquiles Cerdán. Solamente para abundar un tanto de lo que dice el compañero, que tiene muchísima razón. Esta política, esa doctrina neoliberal que tiende al despojo y a la explotación de la clase trabajadora, es una política internacional, ¿no? Y entonces la Confederación, que tiene sus documentos básicos registrados ante una escritura pública, ante notario público federal, que tiene el permiso de el registro público de la propiedad de asociaciones civiles, y que fue publicada su creación en el Diario Oficial de la Federación, también tiene y pertenece a la 10ª UIS de la Federación Sindical Mundial. Esta confederación pertenece a la 10ª UIS, y esa 10ª UIS refiere la creación del instrumento de defensa a nivel internacional para los jubilados y pensionados. Esta nació hace 3 años en Barcelona, España, en donde tuvimos la oportunidad de asistir para pertenecer a la Federación Sindical Mundial, y que el año pasado, por estas fechas, 26 y 27 de septiembre del 2015, se concretó la sección de Latinoamérica de esa UIS 10 de los jubilados y pensionados de la Federación Sindical Mundial, y que está proyectado para febrero o marzo del año que entra un nuevo congreso de esta UIS en La Habana, Cuba. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no solamente, efectivamente, compañero, estamos hablando en términos nacionales para poder internacionalizar la lucha. Ya pertenecemos a la Federación Sindical Mundial, y desde luego, le decía la compañera, pues vamos a Cuba. Pues claro que vamos, solamente que hay que articularnos, hay que organizarnos para poder ir en representación de la Confederación a un congreso que, por cierto, hemos sido recibidos con mucho entusiasmo por quienes son los conductores de esa UIS en el terreno internacional. México es reconocido por su lucha, entonces recuperemos nuestras históricas batallas, nuestras históricas luchas, nuestras históricas banderas, y demos un ejemplo de solidaridad, de apoyo y de garra, ¿no? De pelea, de los viejitos, ¿no? De las rucas y los rucos. Muchas gracias. Les damos las gracias a todos los asistentes y los esperamos el 22 de octubre, sábado 22 de octubre a las 11 de la mañana, Secundaria Popular en la calle Melchor Ocampo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.
cuenta.